ocurrido con el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca fue terriblemente dañino para la democracia. Mucho más dañino es validarlo aun cuando se sabe que no tenían razón en hacer lo que hicieron. Agarraron los votos del FRI, que estaban ahí porque el del FRI había renunciado, no sé cuánto, tenía 9 votos, y el Tribunal Electoral de Chuquisaca se los puso a Urquizo y le permitió llegar al 50% de apenas, cuando en Chuquisaca tenía que darse la segunda vuelta entre Urquizo y el ex masista Damián Condori. Eso es un hecho que todo el mundo lo conoce y no hay argumento que justifique lo ocurrido. Dicen tener la conciencia tranquila. Bueno, uno tiene la conciencia tranquila si es un corrupto después de haber hecho esto. O sea, me exime a mí de hablar de cualquier otra cosa. Lo grave de esto es que el Tribunal Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, había decidido castigarlo, suspenderlo, enjuiciarlo. Renunciaron 4 apurados y al quinto lo vota el Tribunal Electoral. Renuncian 4, el quinto lo votan. Queda todo en acefalía y entonces dice, vamos a extinguir las causas que hayan contra ella. O sea, armaron un tribunal electoral que no servía, validaron una actuación irregular, ilegal, bajo el argumento de la preclusión del acto electoral en sí y de los procesos electorales, pero ahora van a armar otro. ¿Quiénes? Los que fueron puestos por el poder, por el gobierno. Me refiero a Exeni, a Costa, a la señora que está allá y a los otros. Si a mí me preguntan si alguna vez confié en ellos, digo que no, porque Exeni viene de trabajar con el vicepresidente, Costa viene de trabajar para el gobierno, entonces ya esos son datos y señales que te demuestran que la cosa va mal. Van a armar sobre lo mismo, van a armar todo un sistema fraudulento de nuevo, porque así se alimenta y de eso vive el poder. El poder puede cambiar gente, pero no mañas, no la costumbre de hacer las cosas mal hechas. Resulta que, reitero, destituyeron a la vocal Zenaida por faltas graves y extinguieron el proceso a los vocales. Perfecto, mejor no les puede ir. Fueron, hicieron su tarea, supongo que se retiraron y renunciaron con la satisfacción del deber cumplido, el deber frente al poder. Ponela a la nota. Por tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, con unanimidad de los votos de vocales en ejercicio en aplicación del artículo 246 de la Ley 026 del régimen electoral, resuelve: primero, declarar extinguida la acción disciplinaria contra las ciudadanas y ciudadanos Ramiro Tinuco Salazar, Aldo Chungara Reyes, María Elizabeth Quispe Flores y Norma Concepción Espinosa Trujillo, por haber cesado en sus funciones ante la renuncia presentada ante la Cámara de Diputados. Segundo, establecer la inexistencia de responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Zenaida Navarro Ramos, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, por las faltas graves señaladas en el artículo 90, numerales 1, 2, 3, 7 y 9, referidas a la no atención y entrega oportuna de información que sea requerida por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas. La no atención y entrega oportuna de la información que sea requerida por organizaciones de la sociedad civil para efectos de control social. Sancionar a la ciudadana Zenaida Navarro Ramos con la destitución del cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. Quinto, luego de la lectura de la resolución de manera íntegra, quedan notificadas las partes en audiencia. Señores, hicieron un desastre, hicieron lo que les dio la gana, cumplieron con su labor con el partido, pueden irse
¿saben qué? Los vamos a suspender, pero en una de esas cualquier rato aparecen con una pega en cualquier lado, porque al final de cuentas fueron leales con el partido. Lograron ponerlo a Urquizo, que tenía que haber ido a una segunda vuelta. Ponerlo a José Luis Santisteban sobre este asunto de la preclusión del proceso que se pudiera seguir. Dale. Ya lo que se ha definido como la sanción, en este caso para los vocales del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca. En el caso de los que renunciaron, se ha extinguido el proceso, y en el caso de la persona que no renunció, se la ha destituido. ¿Cómo ve usted este tema, además del hecho de que ya se habla que por el principio de preclusión no se debe volver a hacer una elección y que el gobernador Urquizo seguirá ejerciendo el cargo de gobernador? A ver, lo primero que hay que establecer que hay una gran diferencia entre el daño político ocurrido en el Beni y el daño político a los derechos de ciudadanía ocurrido en Chuquisaca. En el Beni hubo una exclusión de candidaturas, es decir, el pueblo no llegó a votar por esas candidaturas excluidas y hubo un candidato de emergencia. Quiere decir que los derechos políticos ahí solamente fueron violentados sobre los que estaban candidateando, ¿no es cierto? Y plantearon todos los recursos. Ahí el ciudadano no votó, votó por un candidato alternativo. De esa forma se consolidó también un daño político, pero es distinto. ¿Qué pasó en Chuquisaca? En Chuquisaca sucede lo siguiente: cuando el Tribunal Supremo actual, no el anterior, porque lo que sucedió en Chuquisaca, los actuales no estaban en vigencia, estaban los anteriores que también renunciaron debido a lo del Beni y a lo mismo Chuquisaca y a todas las irregularidades a lo largo y ancho del país. Lo que sucede en Chuquisaca es lo siguiente: cuando el Tribunal Supremo Electoral actual revisa la magnitud del daño ocurrido, obviamente viene la presión política para que renuncien a sus funciones. ¿Por qué? Porque el primer principio fundamental y mandato de la Constitución Política del Estado sobre un órgano del Estado, o sea, es un poder del Estado, ya no es antes, o sea, una institucionalidad. Ahora el poder del Estado tiene un vínculo directo con la Constitución, si nace la Constitución. Entonces el primer mandato es proteger los derechos políticos de ciudadanía, así lo dice la Constitución y la Ley 018 y 026. A partir de allí, también la Ley 026 y 018 establece que la preeminencia en la aplicación de los procesos electorales es la Constitución, después las leyes y después los reglamentos. A partir de allí, abre el proceso por una denuncia formal que hay. ¿Qué hacen los vocales de Chuquisaca? Lo primero que hacen es, en la presión, o sea, política, pero también jurídica y judicial de ver qué es lo que se venía, son renunciados, porque esta es una sanción que yo la llamo sanción pactada. Son renunciados, obligados y presionados a renunciar, de manera tal que el único representante del presidente es el que no renuncia, por eso viene la destitución, es decir, la destitución venía para todos. Esa destitución tiene dos lecturas. Primero es preservar los derechos políticos de ciudadanía, porque la sanción penal la va a dar un tribunal ordinario penal, no el Tribunal Supremo Electoral, que debería, ¿no es cierto?, enviar esos fallos a la justicia penal, y no lo ha hecho, aduciendo que se cierra el caso como si fuera solo administrativo y no penal o civil o político. Entonces, a partir de ahí, destituye al único que queda sin renunciar, ¿no es cierto?, que es el representante del presidente, y establece que el caso se cierra. Sin embargo, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es sancionar a medias el acto de violación de los derechos políticos de ciudadanía de 9.070 ciudadanos. ¿Por qué no es aplicable el principio de preclusión? Primer elemento, porque la Constitución está por encima de la ley de régimen electoral y de los reglamentos electorales. Y primer mandato del Tribunal Supremo es hacer prevalecer la Constitución. ¿Qué dice de los derechos políticos y del sufragio? Es imprescriptible, inalienable, no puede ser violentado bajo ningún motivo, porque el otro mandato también es la preservación de la democracia intercultural y representativa, que se llama. Entonces, a partir de aquello, es decir, hay una sanción frente a ciudadanos que ya no están en el ejercicio del cargo por haber renunciado, por eso hay un cierre de caso, pero hay una violación permanente
que se va a repetir durante todo el mandato hasta mayo del 2020. ¿Por qué? Porque se anula el derecho político de 9.070 ciudadanos y no se restituyen esos derechos políticos. El principio de preclusión no es un principio de derecho absoluto, es un principio de derecho administrativo, ¿no es cierto?, que tiene sus excepciones cuando hay una revisión extraordinaria en los procesos electorales, pero también cuando hay violaciones al voto en la mesa. Por eso es que se repite una semana después, un domingo posterior o 2 domingos máximo posteriores, se repiten hasta las votaciones solo en esos ámbitos. En este caso debería repetirse la votación solamente en Chuquisaca, no en los 8 departamentos restantes, ¿no es cierto?, porque no ha ocurrido esta naturaleza. Ni siquiera en el Beni se podría haber repetido la votación porque los opositores aceptaron y fueron al proceso electoral, es decir, hubo voto de ciudadanía, hubo votos políticos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que sucede en Chuquisaca y el Tribunal Supremo Electoral, en una demostración de transparencia media, ¿no es cierto?, dicta un fallo, ¿no?, encuentra responsabilidad porque encuentra el artículo 91, inciso 2, faltas muy graves, o sea, haber violentado los principios de la ley del régimen electoral. ¿Qué quiere decir los principios? Los derechos políticos y derechos de ciudadanía. Entonces, en ningún momento puedes no hablar o hablar de preclusión y dejar una autoridad que no emerge ni legítimamente del voto popular. Entonces, aquí, por ejemplo, hay más o menos una componenda, ¿no es cierto?, una sanción pactada, pero que deja todavía vigentes los derechos políticos y de ciudadanía, sus violaciones sobre 9.070 ciudadanos, que obviamente esos actos, estos vocales, favorecieron una candidatura que ahora no posee legitimidad bajo los principios de la democracia intercultural. A ver, hay un hecho. El movimiento al socialismo no va a cambiarlo ni va a permitir que lo cambien a Urquizo. Hay otro hecho. El Tribunal Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral pretenderá seguramente administrar el proceso en Chuquisaca, lo que nos pone frente a los ciudadanos que queremos democracia limpia, lo que nos pone en un problema. Están cambiando uno por otro, pero no están dando ninguna certidumbre de que vivamos en una mejor democracia. Lamentablemente, las cosas se están haciendo así.